Muy buenos días. Yo creo, yo creo que llevaba varios días sin transmitir por acá por Esperanza de Luz y el día de hoy quiero saludarlos con toda la alegría del mundo. La verdad que grabar en vivo no se hace tan fácil en algunos momentos. eh, Puede ser el frío, el calor, el estado de ánimo, la falta de datos. Muchas cosas, muchas ocupaciones. La verdad, quiero saludarlos, me siento muy feliz de despertarlos tempranito, a los que están en Colombia, que apenas son las 7:30 de la mañana ya, aquí son las 9:30. Eh, Ustedes dirán, ay no, pero viene otra vez a hacernos madrugar, nos despierta, nos llegan notificaciones. Pero bueno, a ver, yo muchas veces grabo de acuerdo al sentir que tengo en mi corazón. El día de hoy hice mi devocional, oré, canté un ratico y leí la Biblia y sentí en mi corazón la necesidad de grabar este en vivo que tiene una dedicación muy especial. Entonces, el que lo pueda escuchar bien en este momento, el que no después va a quedar ahí grabado y lo escucha luego, y los que el Señor va a mover luego también a escuchar este en vivo, que es muy bonito porque, a ver, por lo general yo los en vivos no los preparo, sino que es algo improvisado, pero el día de hoy es un poquito ordenado, tengo un orden y se los voy a contar por qué. Entonces, buen día en Argentina, muy buenos días en Colombia. eh, Sería good morning en Australia. O sea, tengo personas que me siguen en muchos lugares. En México, órale, buen día. Y el día de hoy, este en vivo va dedicado de alguna manera a personas que se van a conectar luego, a personas que puede que en este momento se conecten, y especialmente a una persona que se llama Gascón Batember. Gascón es de... Les voy a contar. Dice que... pues me dice mi Facebook que Gascón vive en la ciudad de Guyana, en Puerto Ordaz. ¿Por qué quiero mencionar específicamente a Gascón? Porque resulta que Gascón me escribe y bueno, yo no sé si de pronto se va a molestar, pero él me dice que lo disculpe, pero que a él le encantaría que yo le hablara de la palabra de Dios, porque él está en un proceso de entrega de su vida y me dice que le produce algo de temor porque ya él lo ha hecho varias veces y falló. Entonces, a ver, yo pienso que es el momento más propicio, más hermoso para hablar este en vivo porque tal vez como Gascón nosotros hemos ido muchas veces a buscar a Dios, a nuestro Señor, y tal vez muchas veces le hemos fallado y nos da temor. Entonces, bueno, sobre este tema yo ya de pronto he hablado un poquito, unas pinceladitas por ahí en otras ocasiones, pero el día de hoy va a ser algo más organizado y espero, Gascón, que este mensaje te llegue al corazón, y la que voy a hablar no es de luz, sino que te va a hablar la palabra de Dios y lo poco que yo he podido estudiar sobre ella. Y el Espíritu Santo nos va a dar ese poder de discernir esto que vamos a leer para que tú te sientas seguro y te vayas apasionado donde Jesucristo, quien es el único que nos lleva al Padre, y luego de ahí el Espíritu Santo entre en ti, te haga un hombre poderoso, que no te vuelvas a ir del lado de Dios nunca, así le falles. Eh, la verdad que muchas personas que son muy religiosos, como de pronto era yo en otro tiempo cuando conocí la palabra de Dios, me enamoré y me apasioné tanto que me volví muy religiosa y no permitía escuchar muchas cosas que las personas me decían, y que ellas fallaban y que yo fallaba, y era súper religiosa y me volví como en esa época, yo creo que de Jesucristo, donde
la gente era tan religiosa que ni a Jesucristo lo recibió, pero gracias al Señor Él me iluminó y he ido cambiando. Entonces juntos vamos a responder esta pregunta de Gascón, que tal vez tú que estás ahí conectado, que te vas a conectar, también te has hecho esta misma pregunta. La voy a repetir y vamos a desarrollar el tema en vivo. Y entonces espero que sea de beneficio espiritual, que te libere y que haga eso que dice en este momento el título de nuestro en vivo, y es que rompa cadenas para que podamos llegar a la esperanza. Y la única esperanza se llama Jesucristo, que es quien nos lleva al Padre. Como hoy es con orden, entonces vamos a elevar una oración y vamos a empezar. Y espero que los que se conecten se den cuenta que ahí los comentarios están activados, que pueden comentar también, porque yo no soy la única que interpreto la palabra, sino que es el Espíritu Santo quien nos da la interpretación, y usted también puede ser usado. Vamos ahí donde usted está en este momento, donde se va a conectar en un rato o luego. Los que están conectados, vamos a elevar una oración al cielo. Bendito Señor y Padre nuestro, que tu morada está, Señor, en lo alto. Te damos gracias por esta mañana tan bonita, por despertar, por tener la salud, y los que no la tenemos, Señor, por tener la oportunidad de pedírtela, porque tu palabra dice que el que pide recibe, que el que busca halla y que el que llama se le abrirá. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ilumines para este tema tan hermoso y que nos des el discernimiento y el amor para llegar a ti y no irnos nunca. Padre bendito, esas personas que se conectaron, que se van a conectar, Señor, luego, abre su corazón y su mente para que te recibamos y pueda romper toda cadena que haya en nosotros y pueda liberarnos, porque tu palabra dice que, Señor, que si tú realmente nos liberas, podemos, Señor, atar y desatar lo que sea necesario en este mundo como en el cielo. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por amarnos tanto y gracias por la oración, Señor. Gracias porque te podemos, Señor, encontrar en tus escrituras, y gracias porque un día vas a venir. Todo esto lo hemos pedido, Señor. Si hay alguien en este momento que necesita conectarse, que necesita escuchar palabras de vida y de esperanza, haz que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces les voy a repetir la pregunta que me hizo Gascón Betender. Me hizo una pregunta que vamos a desarrollar hoy en este en vivo, y de acuerdo a eso muchos nos vamos a hacer el día de hoy esta misma pregunta y vamos a reflexionar. Dice Gascón: me encantaría que me hablara de la palabra de Dios, me gusta escucharla. Estoy en proceso y tengo miedo de entregarme a Jehová, como lo he hecho en varias veces, y le fallo como siempre. Ay, Dios mío. Entonces la que voy a responder no soy yo, porque no me quiero meter en problemas. Le va a responder la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Usted va a googlear en el celular, en Google, en la Biblia que tenga ahí en su celular o en la Biblia física. Vamos a leer Romanos 7:7. Ahí están, ustedes que están conectados, están activados los comentarios, me pueden saludar y yo también les doy un saludito. Romanos 7:7 dice para Gascón, yo estoy leyendo hoy de la Biblia Thompson, y es una Biblia comentada, ampliada, muy bonita, y dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado
para en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y me gusta esta partecita y es genial cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Difícil tema. Estamos leyendo Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Y yo quiero que pongamos énfasis en esos dos últimos versículos de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25, pero dice así. Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez la ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo no sé, pero nos metimos como en problemas, porque es que la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que entra y dice que discierne y que, ay Dios mío, yo no sé, esta palabra de Dios es para pedir sabiduría de lo alto, que el Espíritu Santo nos ilumine. Porque la pregunta de Gascón es muy clara. O sea, él se ha entregado a Jehová en varias ocasiones y siempre le falla. Y Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 7, 7 al 25, que nosotros con la mente, luego que nos entregamos al Señor Jesucristo, servimos a la ley de Dios, pero muchas veces esta carne nos lleva a pecar. Entonces él nos explica, pero si es mi mente la que quiere obedecer, si yo ya estoy entregado a Jesucristo y de muchas maneras fallo con esta carne, ya no soy yo, porque yo deseo con todo mi corazón obedecerle a Jesús. Y que Jesús lleve mis peticiones ante el Padre, porque solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, y es Jesucristo hecho hombre. Gascón, si tú quieres venir a Jehová, a Dios, al Padre, como tú lo quieras llamar, a nuestro Creador, dice Pablo, miserable de mí, en el versículo número 24, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias doy a Dios, o sea, al Padre, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es la única solución? ¿Por qué digo yo que la esperanza es Jesucristo? Porque mediante Jesucristo llegamos al Padre. Y al ser miserables, como lo dice Romanos 7:24, miserables, al hacer todo lo que no queremos, a pisotear siempre las cosas de Dios con esta carne,
Y al ser miserables dice que la única solución es aceptar a Jesucristo y mediante Jesucristo llegamos al Padre. No sabemos cómo Jesús se presenta, cómo presenta todo aquello delante del Padre, pero Él murió, Él entendió cómo el pecado nos hace y nos deshace y nos pisotea y nos daña y daña a los demás, pero como ya Él humanado entiende eso, lleva al Padre mediante el Espíritu Santo que nos da la sabiduría para orar y para pedir esas peticiones y nos acerca al Padre. Y esa es la forma en que tú te vas a acercar, Gascón. ¿Cómo nos acercamos y cómo no fallamos? Mediante Jesucristo. O sea, esta carne siempre va a ser débil, esta carne siempre nos va a querer llevar a otro lugar. Esta carne, como dice Pablo aquí en Romanos 7:7, esta carne siempre nos lleva de manera contraria a la voluntad de Dios y a la ley. Esta carne siempre nos va a hacer fallar. Usted que está ahí conectado, salúdeme, ahí están los comentarios activados. Si me saluda en la pantalla, yo lo voy a poder saludar. Y me alegra mucho que usted esté ahí queriendo el día de hoy alimentarse de la palabra de Dios, nutrirse de lo más lindo. Si usted ya desayunó, súper bien. Si no ha desayunado, en este momento estamos, como dice la palabra, comiendo el pan de vida, que es la palabra de Dios. Nos va a alimentar muchísimo porque vamos a crecer espiritualmente. Hay otra parte donde Pablo dice que aunque nuestro exterior se vea desgastado, aunque usted en el espejo, usted vea que se va envejeciendo, que le van saliendo arrugas, que usted ya se ve como que no, yo ya me estoy como colocando feíto porque me estoy llenando de arruguitas, ya no soy el mismo de hace 15 años. La palabra dice que aunque nuestro exterior se vea desgastado, no obstante el interior, lo espiritual, se renueva día a día y dice que vamos creciendo en estatura espiritual y el Señor nos ve hermosos. Cuando hacemos esto que estamos haciendo en este momento, que es la palabra de Dios, cuando todos los días lo buscamos en oración, vamos creciendo espiritualmente y usted no se logra ver porque nuestros ojos están vedados, porque nosotros no vemos sino lo poco que alcanzamos a percibir hacia nuestro alrededor. Pero Dios ve cómo espiritualmente vamos creciendo cada día y cómo nos vamos haciendo más fuertes. Y eso es lo más importante que usted debe tener en cuenta. Esa carne va decreciendo, pero lo espiritual va creciendo a medida que usted va leyendo la palabra de Dios, que va orando, que va compartiendo de ella y que tiene esa intención verdadera de entregarse. Gascón, yo te quería decir algo muy lindo. Y es que la palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso es lo único que tú necesitas para llegar a la palabra, a Dios. Si tú has fallado en muchas ocasiones al entregarte a Dios, lo que debes hacer ahora es tener esa humildad, tener esa intención verdadera, tener ese corazón contrito, que tú le digas quién eres, cómo fallas, de qué manera fallas y le digas no puedo. O sea, yo no puedo, yo soy un miserable, como dice Pablo en Romanos 7:24, Señor, yo soy un miserable, pero yo acepto a Jesucristo y acepto su sangre para llegar a ti. Eso es la única manera en que no vas a fallar. Cuando tú te presentas mediante los méritos de Jesucristo, no va a haber nunca más una forma de fallar. Pero como dice Pablo, y te debes grabar, si fuera posible, este capítulo, en esa carne siempre vamos a hacer lo contrario, en esa carne siempre vamos a fallar. Y el enemigo sabe eso y cada día te está acusando, Gascón. Te dice, no, pero tú que tenías este mal genio, no, pero tú que decías esta mentira, no, pero tú que le fallaste a esta persona, le fallaste a Jesús, ¿tú a qué vienes? Pero es porque a nosotros se nos olvida la palabra de Dios, porque si nosotros estuviéramos pendientes de Romanos, lo que Pablo le escribió en estas cartas a esas personas que en esta época se sentían también tristes como Gascón, te dabas cuenta que todos, inclusive el apóstol San Pablo, al que lo llaman santo hoy en día, dice que en muchas ocasiones él terminaba volviendo a hacer lo mismo con la carne, a irse en contra de la ley, a irse en contra de las cosas de Dios, a fallar. Y por eso él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y la solución es clara. Dice, gracias al Padre, gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo vino a expiar esos pecados, porque Jesucristo ya llevó en la cruz todos esos pecados, esas enfermedades,
esas cadenas, porque es que cuando nosotros estábamos sin Dios o cuando nos hemos alejado de Dios en repetidas ocasiones, nos vamos atando a esas cadenas, cadenas y cadenas y cadenas. ¿De qué? De pecados, de adulterio, de mentira, de fornicación, de hipocresía, de mal genio, de rabia, de robo, de mentira. Hay un montón de cadenas, inclusive de brujería. O sea, nos acercamos a tantas cosas que los otros tienen, que nosotros recibimos, a influencias del enemigo, que se van convirtiendo en unas cadenas que estamos cargando y nos pesan mucho. Y cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a Dios, el Señor tiene que romper esas cadenas. ¿Y en nombre de quién se rompen esas cadenas? En el nombre de Jesucristo. Es lo único. La sangre de Jesús rompe toda cadena, Gascón, porque Él fue la expiación por esos pecados que nosotros cometimos. Tú tienes que llegar con ese corazón humilde y confesar todo eso que te ha alejado de Dios en tantas ocasiones. Confesarlo con verdadero amor delante de Dios en el nombre de Jesús y pedirle que rompa, que vaya rompiendo cada eslabón de la cadena. Cada que te acuerdes de algo, póstrate de rodillas o ahí donde estés, dile: Señor, necesito que esta cadena sea rota, porque necesito que me deje de pesar, necesito que esta miserableza, necesito que todo esto que me daña sea quitado para que yo pueda seguir en comunión contigo, para que no me aleje de ti, para que entienda que mientras que esté en este cuerpo, esta carne me va a llevar a eso, pero yo quiero, yo deseo, es mi intención seguir caminando contigo, no me quiero alejar más de ti. No permitas que el enemigo me mienta, porque Pablo dice aquí: y si yo con la mente sirvo a Dios, y ese es mi único deseo, cuando yo estoy fallando, cuando me doy cuenta que me deslicé, que cometí un pecado, no es sino que venga rápidamente y me arrepienta y no falle, porque es que tú, Señor, me dijiste que ya no soy yo, porque mi intención eres tú, ya no soy yo el que fallo. Es esta carne, es el enemigo que me quiere alejar de ti, pero yo ya no me quiero alejar de ti, yo ya quiero estar a toda hora contigo. Quiero apasionarme por Jesucristo, porque es lo único que yo sé que me va a llevar a la victoria. Entonces, bueno, yo pienso que es un tema difícil. A mí alguien me decía: pero es que esto que dice Pablo en Romanos 7:7 es una licencia para pecar, entonces uno peca y empata y peca y empata. Pero la verdad que yo les dije que yo no le iba a contestar a Gascón. El que le iba a contestar a Gascón para que Gascón vuelva a Dios en el nombre de Jesús y no se vaya nunca más es la palabra de Dios. Yo puedo ser muy religiosa, pero San Pablo me dice aquí que si yo estoy en mi mente realmente convencido, enamorado, con un corazón contrito y humillado de volver a Dios y de no irme más de Él, y si fallo ya no soy yo. Porque es que esta carne siempre me va a llevar a lo mismo y el acusador siempre va a querer que me vaya de Dios. Pero si Jesucristo es la solución a los miserables que somos, y si yo ya me entregué y no me quiero ir nunca y quiero todos los días orar y confesar cada que caiga, y que no va a ser porque yo quiero, el Señor, si yo soy realmente sincero, me va a perdonar. Entonces, Gascón Bettenberg, entrégate al Padre en el nombre de Jesús en bautismo y no te vuelvas a ir. Entrégate de todo corazón. Entrégate, porque la Biblia da el ejemplo cuando Juan estaba bautizando en el desierto, que Jesús llegó y se bautizó. Nos da ejemplo de que hay que ir al bautismo y hay que aceptar que Jesús sea el que se presente ante el Padre en nombre. Tú lo estás aceptando, Jesús lleva todo eso ante el Padre, y si ve que eres sincero, te va a dar el Espíritu Santo. De a poco dice los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y el dominio propio, Gascón, te va a ayudar a que tú empieces a dejar de caminar hacia el otro lado que te lleva lejos de Jesús. En los temas de mi portada yo hablé de manera somera, así como pincelacitos de cada uno de esos dones del Espíritu Santo que te van a ayudar, Gascón, a dejar de un lado
todas esas cosas que te van alejando de Dios. Pero es un proceso. El pastor Bullón en sus predicaciones decía: tú no puedes pretender que cuando uno nace en Dios, cuando uno se entrega a Dios por primera vez, cuando se bautiza, cuando aceptas a Jesús, empieces a correr de una vez y ya nunca más falles. No, porque es que tú empiezas a caminar, pero cuando uno empieza a caminar y a dar pasitos se cae. Cuando uno empieza a hablar, uno se equivoca. Cuando uno empieza un proceso es difícil. O sea, no va a ser fácil, Gascón, siempre vas a fallar, te vas a caer, pero lo importante es que tu mente y tu propósito sea llegar a la Canaán celestial y que tú quieras caminar al lado de Dios, porque cada que te caigas, Él te va a ayudar a levantarte. Cada que Satanás te acuse, Jesús te va a ayudar, pero tú tienes que, cada que sientas que has fallado, arrodillarte, pedir donde estés ahí. Si no te puedes arrodillar, decir: Señor, yo me di cuenta que me equivoqué, esto no es lo que yo quiero volver a estar de pie en el nombre de Jesús. Y verás que va a ser una batalla donde va a haber victoria, porque tú aceptaste a Jesucristo y Jesucristo va a pelear por ti y te va a presentar todo delante del Padre. Es tu abogado, es tu mediador y no te va a dejar. Ya no eres tú el que tienes que acercarte a no dejar a Dios, sino que Jesús va a hacer todo para acercarte al Padre y no te va a dejar. Entonces miren qué bonito esta reflexión. Yo creo que hoy hay que devolver el video, mirarlo, remirarlo, ir a Romanos 7 al 25 y volverlo a leer y pedir de lo alto sabiduría del Espíritu Santo para entender qué nos quiere decir la palabra de Dios, para que este pan de vida sea digerido por nosotros y, como dice Pablo, aunque este exterior se vea desgastado, no obstante, que nuestro interior se renueve y crezcamos tanto espiritualmente que podamos seguir adelante, que podamos estar llenos de frutos del Espíritu Santo y no nos vamos más nunca de Dios. ¿Hay alguien conectado? Salúdeme, que me alegra mucho cuando me saludan. Salúdeme y apoye mi ministerio. Yo creo que yo les he contado que mi ministerio se trata en este momento de predicar la palabra de Dios por las redes sociales, en los autobuses, en la calle, a mis amigos, a todo el que yo conozca, en cualquier lugar, en el WhatsApp, en el YouTube, en el Facebook, en Instagram, en Telegram, aquí donde paso, en cualquier lugar estoy repartiendo folletitos, libros. Ese es mi ministerio hoy en día. Yo no tengo empleo, creo que ya más de 2 años que estoy desempleada. Y bueno, hubo un momento donde yo me entristecí demasiado, me deprimí, pero llegó también el punto donde yo dije: bueno, si estoy sin hacer nada, me voy a dedicar a hacer algo grande, y es a compartir la palabra de Dios. Hay momentos en que yo creo que me equivoco, hablo mal, se me traba la lengua, estos videos se han cortado, hay momentos donde no tengo internet, hay momentos donde no tengo ánimo, hay momentos donde me ha tocado doblar muchas rodillas, pero aquí estoy compartiendo con ustedes lo más lindo, que es la palabra de Dios. Necesito también apoyo, el que quiera en algún momento recargarme datos, porque son costosos los datos. A veces grabo fuera de mi casa y me toca entonces en muchas ocasiones gastar datos y se me acaban. El que me quiera apoyar en mi obra, que no es mía, porque esta obra es para la honra y gloria de Dios, le agradezco. Ustedes saben que yo tengo hijos, que soy mamá. En este momento no solamente estoy dedicada a eso, en este momento estoy cocinando, allí estoy pendiente de lo que estoy cocinando, también estoy lavando. O sea, yo también soy una mujer que me toca hacer mis cosas, me toca ser ama de casa. Anhelo mucho y amo mucho mi profesión. En este momento no la puedo ejercer todavía. Todo este tiempo de la pandemia no pude trabajar, pero aquí estoy. Patricia P. Martínez, hola Dora, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ay, Dios te bendiga a ti, Patricia. Si vieras la alegría que me da cuando alguien me saluda, cuando alguien está ahí conectado, porque este ministerio se trata de eso, de que yo comparta la esperanza, pero otro la quiera recibir y también la quiera compartir con otro, y esto se convierta en una cadenas pero de esperanza, por medio de las cuales nos podamos fortalecer para llegar a Dios por medio de Jesús, y que nosotros algún día, Patricia, nos podamos ver en el reino de los cielos, que podamos vivir allí donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque todo esto va a pasar, y todo esto que nos duele hoy, como un día publiqué por ahí en un versículo, en un post,
decía, ahora que vamos sembrando, vamos llorando. Pero ese día que recojamos todo lo que el Señor nos permita, vamos a cantar de alegría. Patricia, gracias por estar ahí apoyando mi ministerio. Una forma de apoyar mi ministerio también es que usted reenvíe estos videos. Yo los bajo, los descargo, los publico. También los mando por YouTube para que ustedes se los envíen a las personas que no tengan Facebook, a las personas grandes que ya no tienen Facebook, que nada más escuchan videos, también se los pueden enviar a ellas. En todo caso, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Los quiero mucho, quiero seguir adelante, no deje de orar por mí. Si usted, Patricia, y todos los que se conectaron y se van a conectar, oran por mí, también es una forma de apoyar mi ministerio y es una forma de que yo pueda seguir adelante. Que el Señor los bendiga, luego vamos a volver a hablar. Besos y besos, los quiero mucho. Espero también el que me quiera apoyar en mi ministerio, porque es costoso tener datos siempre. Que también ya les he contado cómo está mi situación económica, que puede ser la misma y puede ser peor la que ustedes están pasando. También los apoyo en oración. Todos los días el Señor me está levantando en la madrugada a orar por usted, por mí, por mis hermanos en todo el mundo. Los quiero mucho, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Saludos desde Argentina y Gascón. No hay más disculpas para que te entregues al Señor, porque el Señor Jesús te va a llevar hacia el Padre y te va a llenar del Espíritu Santo para que sigas adelante y ya nunca más te apartes de Él. Y también para ustedes que están ahí conectados en las redes sociales y que se van a conectar. Y por eso voy a elevar una oración bien linda que tiene poder en el nombre de Jesucristo. Padre bendito, que tu morada está en lo alto de los cielos, Señor. Mira a Gascón Betender en este momento. Mira a cada persona que está conectada y que se va a conectar, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a acercarnos realmente a ti con un corazón contrito y humillado. Si hay alguna enfermedad, tristeza, lo que sea en nuestra vida, aléjala en el nombre de Jesús y únenos, Señor, rompiendo toda cadena de maldad y llenándonos, por el contrario, de esperanza, de Jesús, porque somos miserables, pero aceptamos, Señor, que queremos obedecerte para siempre y algún día estar contigo en el reino celestial. Señor, si hay tristeza en este momento en algún corazón, permite que sea quitada. Si hay enfermedad, Señor, también que sea desatada, porque Jesús ya la llevó. Y permítenos, Señor, estar unidos en el nombre poderoso de Jesús para siempre. Amén. Gracias por este día, gracias por estar ahí. No deje de orar por mí, no deje de apoyar mi ministerio en el nombre de Jesús. Besos, chao.